Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al podcast de Café y Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida de una forma práctica y en el cual trato de dar respuesta a vuestras preguntas. En el episodio de esta semana quería hablaros principalmente del HIIT, de cómo podemos estructurar una rutina HIIT para casa, porque veo que últimamente es cierto que, no todo el mundo tiene material para entrenar en casa, no todo el mundo le apetece hacer ejercicios, los típicos ejercicios de fuerza, que si flexiones, que si rutinas más enfocadas a hipertrofia o ganancia de fuerza. Entonces, sí que es cierto que el HIIT es una alternativa buena, es un entrenamiento de alta intensidad y es un entrenamiento que podemos hacer en muy poco tiempo, con lo cual yo lo considero una más que buena alternativa, sobre todo para esas personas que tienen poco tiempo al día y quieren hacer un entrenamiento eficiente. No se quieren complicar la vida ni con hacer rutinas más enfocadas a, como digo, ganancia de fuerza, ni nada por el estilo. Simplemente quieren hacer algo para moverse en el día a día, pero no quieren hacer tampoco el típico cardio, que ya sabemos que está muy bien para moverse, pero como tal resulta muy pobre. Tendríamos que hacer un poco más de ejercicio intenso, como siempre decimos aquí, para que los beneficios a nivel de salud se noten más, y el cardio es un buen complemento, pero siempre hay que tener un entrenamiento principal. El HIIT, en ese sentido, yo no lo considero un entrenamiento como tal principal, pero sí que es mejor entrenamiento que simplemente limitarse a hacer cardio a muy baja intensidad. Entonces, lo primero de todo que quede eso claro, el HIIT para mí no es un entrenamiento principal. El entrenamiento principal siempre tendría que ser compuesto por ejercicios que representen el entrenar los músculos, el entrenar la fuerza. Si no te apetece porque no te gusta, o antes ibas al gimnasio y hacías clases de otro tipo de disciplina y ahora mismo te encuentras en esa situación, pues simplemente el entrenamiento HIIT va a ser una buena opción para ti. De todas formas, antes de comenzar con el episodio, déjame recordarte que en ivyamazares.com/regalo os he dejado la guía para entrenar en casa totalmente gratis con vuestro peso corporal, no hace falta ningún tipo de material y podéis descargarla, como digo, ahí simplemente entrando de forma totalmente gratuita, con lo cual echadle un vistazo que está estupenda. Y, sin más, comenzamos con el episodio de esta semana y, como digo, vamos a ver cómo estructurar una rutina HIIT para hacerla en casa de forma rápida, sencilla y efectiva. Antes de nada, para los despistados, para los que todavía no sepan lo que es el HIIT, pues el HIIT es un tipo de entrenamiento de intervalos a alta intensidad y resulta, como digo, muy útil sobre todo cuando disponemos de poco tiempo en el día, porque la duración suele ser 25 o 35 minutos, puede ser un poco menos, un poco más, pero suele ser más o menos eso como máximo. Y nos aporta muchísimos beneficios a nivel de salud. Por lo tanto, tenemos un entrenamiento que es intenso, como siempre decimos, tiene que ser un ejercicio que aporte cierta intensidad y luego lo podemos complementar a lo largo del día haciendo un poco más de movimiento, moviéndonos un poco más, que sí, haciendo un poco más de cardio a baja intensidad, lo que sea. Lo ideal siempre es el entrenamiento de fuerza, pero ahora vamos a ver cómo una rutina HIIT la podemos estructurar para casa, haciéndola con ejercicios también que representen eso, el trabajo de fuerza. Y vamos a ver cómo podemos hacerla tanto si tenemos material como si no tenemos material para poder hacer HIIT. En principio, ¿cuáles son los beneficios que nos aporta una rutina de este estilo? Bueno, por lo primero, como ya mencionamos anteriormente, los entrenamientos HIIT son cortos, sin embargo, su intensidad los vuelve muy eficientes en cuanto al ejercicio aeróbico. Al ser una rutina de alto impacto, son especialmente beneficiosas para desarrollar resistencia cardiovascular. También podemos incluso adaptarlos a un programa para perder algo de peso. Lo que pasa es que es más eficiente el entrenamiento de fuerza en ese sentido y esto utilizarlo como complemento. Y luego también se ha hablado mucho de que después de hacer este tipo de ejercicio, seguimos quemando calorías incluso estando en reposo. Al final, lo que tenemos hasta el día de hoy, las investigaciones y demás, muestran que es cierto que después de hacer este tipo de ejercicio, sí seguimos quemando calorías, pero luego en comparación con otro tipo de cardios, quemamos las mismas calorías en el total diario. O sea, que da igual que quememos por la mañana, yo que sé, en una sesión de HIIT tantas calorías y luego sigamos quemando calorías, porque si hiciéramos una actividad un poco moderada, que quemara las mismas calorías pero más a lo largo del día, el total calórico diario que habríamos quemado, para ser más precisos, sería básicamente el mismo. Pero bueno, sí que es interesante de cara a hacer algo de ejercicio intenso y ser eficientes en su realización. No todo el mundo tiene ganas de estar, yo que sé, una hora y media caminando a baja intensidad y prefieren un entrenamiento HIIT que es mucho más rápido y efectivo en este sentido. Y además estamos trabajando a alta intensidad, que eso es muy beneficioso.
Y los aspectos a tener en cuenta antes de realizar HIIT son muy importantes. Lo primero de todo porque hay que tener en cuenta que si tenemos cierto sobrepeso, quizás no sea una buena alternativa para nosotros. Y lo mejor sea empezar por ejercicios de fuerza que podamos hacer con nuestro peso corporal y los cuales no nos supongan un estrés demasiado grande para nuestras articulaciones, para nuestro sistema cardiovascular, etc. Entonces, si somos personas sedentarias que nunca hemos hecho ejercicio, que ahora en estos días queremos movernos un poco más, que buscamos en internet y encontramos la típica rutina HIIT que podemos hacer en casa en tanto tiempo, pues quizás deberíamos valorar en un principio si nosotros somos aptos para hacer dicho ejercicio, porque si nunca hemos realizado nada, igual es mejor empezar poco a poco, o sea, metiendo quizás esa sesión de HIIT, pero a una intensidad un poco más moderada, y según vayamos avanzando, bueno, pues vamos subiendo la intensidad poco a poco y así sería mucho mejor. De todas formas, si somos personas que ya hemos entrenado anteriormente, que contamos con una experiencia previa y demás, bueno, pues el HIIT seguramente que se adapte muy bien a nosotros. Y como digo, es algo que podemos hacer en casa sin material, no nos hace falta nada. Lo que sí es cierto es que es más interesante, sobre todo si tenemos una bici de spinning o tenemos una cinta para correr o algo así, pero simplemente con cualquier otra cosa se puede hacer perfectamente bien. Y a continuación lo que vamos a ver es cómo podemos estructurar esa rutina en casa, tanto si tenemos material como si no tenemos material para hacerlo en casa. Por un lado, si tenemos material para hacerlo, si tenemos, por ejemplo, como digo, una bici de spinning o una cinta para correr o una elíptica o lo que sea, bueno, pues sería mucho más sencillo implementarlo, principalmente porque esos aparatos lo que nos hacen es poder regular la intensidad del ejercicio, podemos regular la intensidad desde un principio a nuestro nivel y de esta forma nos va a resultar mucho más fácil hacerlo. A mí personalmente me gusta mucho más la bici de spinning que el correr haciendo HIIT, principalmente porque provoca mucho menos estrés en las articulaciones, sobre todo de la rodilla, y graduar la intensidad es bastante sencillo. Normalmente este tipo de bicicletas pues cuentan con una ruleta ahí que la vas girando para más intensidad o menos, con lo cual en ese sentido a mí me gusta mucho más la bici de spinning. Si a ti te gusta más la elíptica o cualquier otro aparato para hacer este tipo de entrenamiento también es factible, o sea, se puede hacer perfectamente bien. Y luego, para estructurarlo en este sentido, si eres principiante, podrías comenzar con 30 segundos de trabajo a máxima capacidad, seguido de 30 segundos de descanso. Eso sería, por ejemplo, un buen inicio. Y luego, por otro lado, si estás más avanzado, si ya has practicado este tipo de deporte o si simplemente has practicado otros deportes y tienes buena forma física, puedes empezar con 45 segundos de trabajo y 15 segundos de descanso. Aquí ya aumentaríamos la capacidad de trabajo, estaríamos descansando un poco menos y en consecuencia, bueno, pues la fatiga aumenta. Por lo tanto, debéis evaluar vosotros, empezar por el nivel más bajo, yo es mi recomendación personal, yo lo haría así, y luego, según os encontréis, podéis ir subiendo o incluso ir bajando. El entrenamiento en circuito es otra gran opción y es la que vamos a ver a continuación, porque por ejemplo, imaginémonos que no tenemos ningún aparato de estos que he comentado anteriormente. Nos encontramos un poco limitados entonces en este aspecto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero, lo que se me viene a la mente es que con una simple cuerda para saltar a la comba se puede hacer también HIIT. O sea, sería una buena forma también de hacerlo si no tenéis nada de esto. Pero yo lo que os quiero proponer es una rutina HIIT, por ejemplo, ejercicios para hacer con vuestro peso corporal y que de esta forma no necesitéis ni una bicicleta, ni una cinta para correr, ni nada por el estilo. ¿Qué tipo de ejercicios serían esos? Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, por uno básico, serían las sentadillas. Las sentadillas son ese tipo de ejercicio que trabaja todo el cuerpo, lo trabaja de forma intensa, aunque sea con nuestro peso corporal, es un ejercicio muy completo, además es un ejercicio muy funcional para nuestro día a día y que podemos hacerlo en cualquier sitio, con lo cual es un ejercicio que es perfecto para este tipo de rutinas. Lo que sí vamos a hacer con esta sentadilla, para hacerlo un poco más interesante, es hacer un pequeño salto en la fase concéntrica. O sea, la fase excéntrica la vamos a hacer controlada, pero en la fase concéntrica, al final de ella vamos a dar un pequeño salto y con esto vamos a hacerlo un poco más interesante el ejercicio. Más que nada, porque cuando estamos haciendo el ejercicio con nuestro propio peso corporal, pues hay que buscar alguna alternativa para hacerlo un poco más, como digo, eficiente, no hacer sentadillas sin más. Pero bueno, haciendo sentadillas simplemente también estaría bien. Junto con ese ejercicio también hay más ejercicios, sobre todo este tipo de rutinas, al hacerlas con ejercicios con nuestro peso corporal, muchos de ellos se centran en el tronco inferior. Por lo tanto, vais a ver que digo varios ejercicios de este estilo. El siguiente que quería comentar serían los lunges. Los lunges son un ejercicio básico para la parte inferior del cuerpo porque desarrollan la fuerza, resistencia y actitud cardiovascular de las piernas. Son las típicas zancadas, para que nos entendamos todos, pero hechas de una manera estática, o sea, simplemente adelantamos un pie, damos una zancada y volvemos a la posición de partida, no vamos avanzando hacia adelante. Además, hay muchas variantes para hacer este tipo de ejercicio, por lo tanto, a mi modo de ver, junto con las sentadillas es un ejercicio que deberíamos de combinar. Es un ejercicio muy interesante y por lo tanto nos va a hacer también trabajar de forma intensa.
esos son 2 ejercicios que podríamos hacer para el tronco inferior. Hay bastantes más, pero a mí me parecen esos 2 ejercicios muy completos y por lo tanto tampoco es cuestión de dar aquí 500 alternativas, sino enfocarnos principalmente en 2 o 3 que sean interesantes. Luego, por ejemplo, para la parte superior del cuerpo, para el tronco superior, tendríamos las flexiones de pecho, las flexiones tradicionales de toda la vida, que son una manera pues muy reconocida de desarrollar la fuerza y la resistencia. Estas pueden realizarse también en cualquier lugar de forma sencilla, incluso se pueden adaptar al nivel que tengamos. ¿Que tenemos menos nivel? Bueno, pues los hacemos sobre una superficie un poco más elevada, como una silla, una mesa. ¿Que tenemos un poco más de nivel? Bueno, pues podemos incluso hacerlas sobre el suelo, pero elevando los pies en alguna superficie. De esta manera aumentamos un poco la intensidad y resultan también más interesantes. En definitiva, ese sería un ejercicio y luego otro ejercicio interesante para eso sería, por ejemplo, el remo invertido. El remo invertido, que ya lo hemos comentado en episodios anteriores, simplemente le podemos hacer con una mesa, nos colocamos debajo de la mesa y hacemos el típico remo, o simplemente con unas cuerdas o un TRX que tengamos a mano. Como veis, son 4 ejercicios, tanto para trabajar el tronco superior como el tronco inferior, y son 4 ejercicios que podemos implementar a una rutina HIIT sin nada de material. Como digo, os vuelvo a repetir que en la descripción os dejo la guía para entrenar en casa con vuestro propio cuerpo, es una guía gratuita, y ahí vais a ver cómo planificar un entrenamiento de fuerza. Pero bueno, ahora sigamos con cómo podemos planificar este entrenamiento HIIT con estos ejercicios. Bueno, pues lo suyo sería hacer como una especie de rutina metabólica. En este sentido, haríamos series, por ejemplo, de 10, 15, 20, 25 repeticiones de cada ejercicio. Sin descansar pasaríamos al siguiente ejercicio y así sucesivamente. Una vez completemos el circuito, descansamos 15, 20, 30 segundos, dependiendo del nivel. Eso sería lo mismo que cuando trabajamos con la bicicleta o con la cinta de correr. Y una vez pase el tiempo de descanso, volvemos a hacer el circuito. O sea, sería básicamente lo mismo, lo que pasa que en la bicicleta de spinning, por ejemplo, estaríamos 30 segundos a máxima intensidad y descansaríamos 15, 20 segundos o el tiempo que estimáramos conveniente. Y en este tipo de rutinas es diferente porque lo que hacemos es un ejercicio sin descansar el siguiente, sin descansar el siguiente, sin descansar el siguiente, o sea, continuamente así. Terminamos el ciclo, por ejemplo, hacemos los 4 ejercicios, les terminamos y pasamos al tiempo de descanso, el cual valoraríamos si descansamos 30 segundos o el tiempo que fuera y luego volveríamos a hacer el circuito. Esto lo podríamos repetir, por ejemplo, 4, 5, 6 veces hasta completar el entrenamiento, que serían, como digo, unos 25 o 35 minutos. Como veis, una manera fácil de implementar el entrenamiento HIIT en casa sin nada de material. Si no tenéis ni siquiera una bici o una cuerda para saltar a la comba, bueno, pues se puede hacer de forma muy sencilla. Y como digo, estructurar este tipo de entrenamiento podéis hacerlo a vuestra manera, podéis tirar un poco de imaginación y hacer muchos más ejercicios, con lo cual tampoco os limitéis a hacer estos que os he recomendado yo. Si buscáis ejercicios con vuestro peso corporal o simplemente si buscáis mi podcast Lifters, en el cual de lunes a jueves hablo acerca de más ejercicios y demás, bueno, pues ahí vais a tener unas cuantas ideas de muchos más ejercicios para implementar a este tipo de rutinas. Y sobre todo, un apunte final, ¿cuántos días a la semana hacer este entrenamiento? Bueno, pues en este sentido va a depender también mucho de nuestro nivel. Yo tampoco recomiendo hacerlo todos los días. Al igual que un entrenamiento de fuerza requiere su descanso. Es un estrés que estamos metiendo al cuerpo y por lo tanto tenemos que descansar. Si somos principiantes, pues con 3 veces a la semana va a ser más que suficiente. Si somos un poco más intermedios o avanzados, pues con 4 o 5 días a la semana, si no hacemos ninguna otra actividad, sería también lo conveniente. Y luego, si hacemos alguna otra actividad, como por ejemplo entrenamiento de fuerza, y queremos complementarlo algún día con este tipo de entrenamiento HIIT y demás, pues lo podemos hacer también. Lo que pasa es que el número de días tiene que ser mucho menor. Por ejemplo, si entrenamos 4 días a la semana fuerza, pues no vamos a meter tampoco 4 días de HIIT. Lo suyo sería, por ejemplo, hacer simplemente 1 o 2 días de HIIT. Como veis, hay que controlar muy bien todo eso en la planificación, o sea, no vale hacer de todo y mucho, simplemente tenemos que buscar las prioridades y hacer, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza, complementarlo con esto, y si no hacemos ningún entrenamiento intenso, al cabo del día, bueno, pues podemos meter esto, que no va a ser lo mismo que, como digo, un entrenamiento con el que vayamos a ganar fuerza en ese aspecto, pero bueno, sí que es un entrenamiento bastante más interesante que entrenamientos que son de baja intensidad, por así decirlo. Entonces, simplemente eso, si tienes cualquier duda respecto a este tipo de entrenamiento, si quieres que deje más ejemplos de ejercicios, más ejemplos de rutinas, o que lo desarrolle un poco más, pues simplemente si me escuchas desde iVoox, déjame un comentario. Ya sabes que valoro mucho si dejas un me gusta también, desde iVoox o desde cualquier plataforma que me escuches. También me puedes dejar preguntas, ya que de vez en cuando, una vez al mes o así, hago un especial preguntas y respuestas, así que en ivyamazares.com/contactar me puedes dejar tu pregunta o simplemente también en los comentarios de iVoox y demás.
También me puedes encontrar en @ivyamazares, tanto en Instagram como en Twitter. Por ahí suelo poner también bastante información respecto a rutinas para hacer en casa, sobre todo ejercicios que podemos hacer con nuestro peso corporal, cómo podemos planificar los entrenamientos y en definitiva un montón de información. Sin más, gracias por estar una semana más ahí, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Café y Hierros y espero que paséis una feliz semana.